Ya terminamos con la forma imperfecto, que es la forma aba o ia normalmente de los verbos en español. Y significa como una acción en que no estamos hablando tanto o el enfoque no es de una cosa terminada, sino de algo que pasó en el pasado. Y para mí lo veo más como que está dando fondo a otra parte del cuento de lo que está pasando. Ok. Entonces, vamos para el futuro. So, el futuro en el griego es bastante igual que el futuro en español y el inglés. El tenso futuro del griego funciona igual. Habla de algo que va a pasar en el futuro. El concepto del aspecto no tiene tanto significado en el futuro. Se puede traducir con la forma correcta de ir a, so voy a hacer tal cosa, tú vas a hacer tal cosa, o agregando el morfema del tiempo correcto como hablaré, hablarás, comerán, etc. ¿Okay? Igual que el español, se puede usar el tenso futuro, eso creo que es mejor tiempo, ¿no? Tiempo futuro para indicar un mandamiento. So, honrarás a tus padres, no matarás. Esas son formas del futuro, pero son mandamientos en la realidad. ¿Okay? O sea, son imperativos. Imperativos, ajá. So, igual que nosotros en español usamos esto para mandar, el griego lo usa. Puede ser más que lo vemos en el Nuevo Testamento porque está sacando esto del hebreo y la forma que usaba el hebreo para los 10 mandamientos y todo eso. Y entonces se continúa esto con el griego en la Biblia. Okay? De todos los tensos griegos, o de todos los tiempos verbales griegos, el futuro es el que tiene mayor énfasis en el tiempo y describe una acción que ocurre en el futuro. Okay? So, ¿cómo se forma el futuro? Se va a usar 4 partes: el tallo del futuro activo, más el morfema del tiempo, que es sigma, más la vocal que conecta, omicron o epsilon, y sufijo personal primario activo. So, para formar el futuro de luo, vamos a usar el tallo del futuro, que en este caso es el mismo tallo del presente, la sigma, vocal que conecta, y sufijo personal primario, en este caso primera persona plural, men. Nosotros vamos a desatar, destruir, cualquier palabra que quiera usar para luo. Nosotros vamos a hacer esto, va a ser lu, sa, men. Okay? Desataremos o vamos a desatar, se va a formar de esta manera. Lo importante es reconocer cuál tallo se usa para formar o construir los diferentes tiempos de los verbos griegos. Hasta ahora hemos utilizado el tallo del presente para formar el presente activo y medio pasivo, el imperfecto activo y medio pasivo. Ahora vemos que seguimos utilizando el tallo presente para formar el futuro también. Los verbos que utilizan el presente para formar esos tiempos son de lo que vamos a llamar el patrón 1. Vamos a hablar más de los diferentes patrones de verbos en la lección 17. Pero esos son de patrón 1 que usa la misma forma de la raíz y esta misma forma es igual en el presente, igual en el imperfecto y igual en el futuro. En los verbos de patrón 1 hay 3 subcategorías de verbos. Al ver uno de esos verbos, se puede saber que la raíz, el tallo en presente y el tallo en futuro son idénticas. ¿Okay? Y las subcategorías son esto aquí,
raíces que terminen en iota o upsilon, los verbos que contraen o raíces que terminen en una oclusiva. So, por ejemplo, acuo, ¿qué quiere decir acuo? ¿Alguien? Escucho, Oír. obedezco. Ok. So, la raíz de este verbo termina en upsilon. ¿Lo ven? Ok. Entonces, luo, que es nuestro verbo favorito, también termina en upsilon. So, cualquier verbo que termine, la raíz termina en upsilon o iota, va a ser del patrón 1 y se va a formar del futuro de esta manera. Tallo presente y para hacer el futuro solamente se va a poner la sigma entre el tallo del verbo y el sufijo personal. ¿Ok? En los verbos que contraen, por ejemplo, verbos que terminan en alfa, epsilon o omicron, ¿ok? Tiene la forma del presente por o, ¿ok? So todavía se mantiene la misma forma de la raíz, pi, omicron, iota, epsilon, ¿ok? Ahora, para hacer el futuro de esos verbos, sigue con la sigma, el sufijo personal, pero el vocal, el epsilon o el alfa o el omicron se va a alargar. Entonces vamos a ver eso un poquito más para abajo, pero en este caso el epsilon aquí se alarga a eta. Si Okay. fuera alfa también sería eta y si fuera omicron a omega. No, la alfa se convierte en omega. Perdón, alfa y epsilon se va a la eta y la omicron se convierte a omega. Perdón. La forma de agapaso, este alfa se va a la eta para ser el futuro de que yo amaré o voy a amar. Porque se ven aquí. So, para el futuro, los verbos de alfa y epsilon, antes de la sigma, se va a poner eta. Si es verbo que termina en omicron, el omicron convierte en la omega. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, señor. Ok. All right. Para los raíces que terminen en oclusiva, ustedes recuerdan las oclusivas que estudiamos en las palabras de los sustantivos de la tercera declinación. Ahora, esta misma regla va a pasar con los verbos. So, un verbo aquí, blepo, que quiere decir yo veo o miro. Tallo presente es blepo, pero esta pi, cuando se va junto con la sigma, se va a convertir en psi, porque pi más sigma tiene la ley, es el sonido ese de psi, y entonces lo van a escribir de esta manera. Okay. So, y esto es solamente que hablando de esto porque las notas aquí abajo explicando ya lo que hemos hablado. Okay. So, para repetir, se forma el futuro al insertar una sigma, que es la morfema del tiempo, entre el tallo del tiempo futuro y la vocal que conecte. Por esto no hay contracción de los verbos. Lo que sí hay es alargamiento de la vocal del tallo antes de la sigma, pero no hay contracción. ¿Okay? Se llama morfema del tiempo porque es el rasgo principal de los verbos de patrón 1 para transmitir el concepto de acción en el futuro. Okay. Las vocales que conectan se quedan igual, omicron o epsilon. Y los sufijos personales son los primarios activos y siguen las reglas de contracción donde es aplicable. So, para formar, por ejemplo, el futuro, tenemos aquí, lo que yo hice aquí en rojo, está la sigma para marcar el futuro, y en azul son los sufijos personales de forma activa, primaria. Okay? Sufijos primarios activos. So, para decir desataré, digo luso
desatarás, lucéis, lucé, lusamen, lucete, lususin, ¿ok? Pero lususin, perdón, puse el acento mal, ¿ok? Y aquí tenemos la forma del presente activo indicativo, luo, lues, lue, luomen, luete, lugusin. Voy a leer esta parte aquí y después veo si hay preguntas. So, resumen, el futuro describe una acción que ocurre en el futuro. La raíz es la forma más básica de una palabra y usamos el término tallo para indicar la forma que la raíz toma en un tiempo verbal. Las raíces de los verbos del patrón 1 se utilizan sin modificación en la formación del tallo del presente. Y esos son raíces terminadas en iota o upsilon, los verbos contraídos y raíces terminados en oclusiva. Por lo tanto, las raíces del presente y del futuro son idénticas. El futuro activo se puede formar con la raíz del futuro más el formativo temporal, la sigma, o el morfema, mejor decir morfema del tiempo, que es la sigma, más la vocal que conecta, más los sufijos personales primarias de la voz activa. ¿Alguna pregunta? El futuro me gusta porque es bastante fácil componer esto. Para mí es más o menos solamente pensando de que voy a poner un sigma. Lo que cuesta una vez más es que está un poquito escondido porque está la raíz del verbo, el sufijo personal, y ahí es un poquito escondido, está la sigma. Y cuando es con los verbos que terminen con oclusivas, entonces a ver ese cambio ahí está un poquito complicado. Sí, Pero, Pastor, estaba viendo esto en el libro, está en la página 101. Y eso fue lo que se me dificultó hoy estudiando. Que si ajá, terminan en pi, en beta, en si, en fi, para cambiarlo a psi. Y cuando terminen en kappa, en gamma y en si, ahí para cambiarlo a si. Y lo de tau, delta y teta. O sea, tiene uno que tener mucho cuidado con eso porque ahí sí cambia la palabra y uno no encuentra sigma. sí. Pero por Sí. eso no sé si ustedes lo están haciendo, pero lo más que ustedes pueden hacer de leer los versículos y todo en voz alta, al oírlo, se va a dar cuenta de lo que está pasando. Eso ayuda Ok, mucho. es por la Sí, pronunciación que uno sí, lo detecte. sí. Por ejemplo, pensando en blepo, ¿ok? So, si yo escribo beta, lambda, epsilon, pi, sigma, omega, y yo voy a pronunciar blepso. Oyen la ps, right? Blepso. Y esto, el griego tiene una letra para el sonido de pi y sigma, que es psi. Entonces ellos van a poner psi para decir blepso. Porque lo estás pronunciando ese sonido que es esta letra. Y entonces eso es lo que pasa. Entonces, Oh, lo mismo que con capa sigma que sonaría y sí, quedaría como z. para ayudar a ustedes, ya aquí tiene todas las posibilidades de esto, de lo que él no lo puso tanto como hay aquí. Entonces, por ejemplo, esta aquí de beta sigma, igual se va a convertir a psi. Lo que pasa es que no hay verbos que terminan con beta. So no hay ejemplo para esto. Y por eso está vacío aquí. Esta línea aquí está vacío. Porque no hay. Pero lo demás, pi con sigma, phi con sigma. Eso sería un buen cuadro para destacar y tenerlo en alguna parte para que no se confunden tanto o empiecen a reconocer las formas apropiadas de los verbos. Déjeme ver que aquí que no fallé en algo aquí con la tau sigma.
tampoco hay ejemplo de esto. Esta parte aquí con las consonantes dentales también es un poquito confuso porque se pierde, por ejemplo, baptid, que es de bautizar, ¿no? La delta se pierde y solamente se queda la sigma. Entonces, esto también, porque al mirar esto es un poquito difícil de darse cuenta cuando usted está mirando baptizo y se da cuenta que no hay delta y solamente la sigma, de darse cuenta que esa es la forma del futuro de bautizar. So, bautizaré es baptizo. Tremendo. So, eso también un poquito de reconocer. Y veo que se me faltó una letra aquí, perdón. So, una vez más, esto, por lo menos se debe imprimir esto para tener a la vista fácil de lo que está pasando aquí con el cuadro de la oclusivas. No, y este cuadro es más claro que el del libro, pastor. O sea, el del libro solamente vienen Sí, separados por coma no hay cada uno tanto, y no hay tanto ejemplo en el libro. Ya, por eso lo saqué aquí. So, eso es del futuro activo. Ok. Ahora para el futuro medio es bastante igual, no hay tanta, se va formando de la misma manera. La única cosa que se ve aquí en presente, la voz media y la voz pasiva tienen la misma forma. En futuro, la voz media se distingue tanto de la voz activa como de la pasiva. Que aprenderemos el futuro pasivo más adelante. El futuro medio se forma a partir del tallo del futuro activo, pero utiliza los sufijos primarios de voz media pasiva. So, el imperfecto usaba los sufijos secundarios, pero el futuro para la forma media va a usar los sufijos primarios. ¿Ok? So, igual el tallo del futuro activo más el morfema del tiempo, sigma, más la vocal que conecta y sufijo personal primario medio pasivo. Se dice sufijo personal medio pasivo porque en el cuadro que está en la parte del imperfecto es como se titula, ¿no? So, el verbo paruamai, que quiere decir irse o vivo, se usa el tallo del presente más la sigma, la vocal que conecta, más el sufijo primario, mai. Entonces, para decir yo voy a ir o viviré, cualquiera de esas formas, así en el griego es parousamai. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo aquí es todas las formas del futuro, de que yo iré, tú irás, él irá. Todo eso está aquí en este cuadro. para la segunda persona ahí en Pureuse sería como vas a ir o irás, que es lo mismo. Esto aquí, está preguntando esto, paruse, Sí, Pureuse es ajá. irás y también lo puedo colocar como vas a ir, Sí, ¿cierto? sí, cualquiera de estas formas, porque el español tiene dos maneras de hacer el futuro, cualquiera se puede traducir. Ajá. Ok, gracias, pastor. Ok. Aquí entonces solamente información un poquito miscelánea. Ya hemos hablado un poquito de esto cuando empezamos con los verbos, lo puse en el vocabulario que ustedes pudieron ver, pero cuando usted mira un diccionario, lo que sea, pueden ver eso. So, forma presente, luo, forma del futuro, luso, forma del pretérito, lo que el griego llama aoristo, es elusa, leluca es el perfecto activo, lelumai es el perfecto medio pasivo y elucen es el aoristo pasivo. Okay? So esas son las 6 formas normales de los verbos que los comentaristas o lo que se van a destacar. Lo que Mounts hace es que él agrega
el imperfecto y por eso lo pone en paréntesis, que no es normal que la gente hace esto, pero él lo hace para ayudarnos en aprender los verbos y saber reconocer las formas. ¿Ok? So, para explicar eso de otra manera, si quieres ver el futuro activo de un verbo, observa la segunda forma en el léxico. Luso es el futuro activo de luo. Okay? So ya al tener eso así, ya saben las formas, porque a veces nosotros, por ejemplo, de dónde sale, bueno, esto es un verbo bastante irregular, eso no hay tanto, pero los verbos irregulares que vamos a ver que las raíces o los tallos de los verbos se cambian y lucen de otra forma. Al tener esta orden en su mente, presente, futuro, aoristo, entonces usted va a darse cuenta de cómo se cambia a veces los verbos. ¿Ok? Otra cosa, si el verbo no aparece en futuro activo, pero sí en futuro medio, la segunda forma terminará en omai. So, si es un verbo deponente, por ejemplo, erkamai, aunque eso es un mal ejemplo porque es un verbo irregular, pero, por ejemplo, paruamai, si esta forma es parusamai, usted va a darse cuenta que es un verbo deponente. Entonces, de la misma manera, cuando usted va a traducir un verbo deponente en el futuro, se queda siendo, por ejemplo, lo que vimos aquí, parusamai, no va a ser forma media. Aunque luce que es forma media, es el futuro porque es un verbo deponente. Entonces se va a traducir de forma normal, no de forma media o pasiva. ¿Está claro esto? Si usted ve un verbo que termine en mai en el diccionario, usted va a saber que eso es un deponente y no se va a traducir de forma media. Se va a traducir de forma activa. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok, so ya hablamos un poquito de esto. Los verbos de contracción, el alfa y el epsilon se convierten en eta y verbos que terminen en omicron se va a convertir en omega antes del sigma. Ok. Como veremos, este alargamiento antes de un formativo temporal ocurre siempre que hay formativo temporal. No se limita solo al futuro. Observe que el acento siempre se coloca sobre la vocal contraída alargada. So, ustedes pueden ver aquí, y eso creo que deben de haberse dado cuenta. Cuando los verbos se contraen, deja un rasgo de esta contracción por tener el acento y muchas veces el acento circunflejo arriba de esta contracción. So, al ver este acento ahí, es una cosa que usted dice, tengo que fijarme en esto. Y si usted ve que es un eta, un omega ahí con el acento, ya saben que deben estar pensando, eso es un verbo de contracción. Si la raíz verbal termina oclusiva, al añadir la sigma para formar el futuro, se observan los mismos cambios que en los sustantivos de la tercera declinación que terminen en oclusivos o sarc se convirtió a sarx. Siempre que se vea un psi o un xi antes del sufijo personal, so blepso, dioxo, es relativamente seguro asumir que hay una sigma escondida. Lo que está hablando un poquito al principio de la clase. Los deponentes. Un verbo medio en presente no significa que lo sea en futuro, ni en ningún otro tiempo. Entonces, ¿cómo saber si un verbo es de signo medio en futuro? En cuanto a los verbos de patrón 1, si el presente es de signo medio, lo más probable es que el futuro también lo sea y viceversa. So, normalmente, si usted ve un verbo deponente en el presente, también va a ser deponente en el futuro.
pero no siempre, pero la mayor parte de los casos sí va a ser así. Tengo una pregunta respecto a un pasaje, pastor. Mateo 13:13 en la traducción. Eso fue de los ejercicios de esa semana. No lo vi no he revisado eso, eso está en el libro, es que yo estoy estudiando lo del libro. Ok. Entonces, en la página 131 del libro de Redfield, página 131, ahí en la traducción de oído oiréis, veréis y no percibiréis. Ahí hay cuatro verbos en español, o sea, siguiendo la lectura, no me fue fácil encontrar los cuatro verbos. Ahí está el de blessed, el de accousate, Acu, accousate, acúsete. acústate. Ajá. Encontré esos dos, pero el de blefontes, ese sería para un verbo, Sí. kai, blefontes, blefontes, pero ese futuro, ¿cómo es ahí? Ok, so, kai blepantes, eso es un participio. Ok, So, no, esto es otra no lo hemos forma. visto. No. Esto tiene que esperar hasta el próximo semestre y llegando al final. Ok, porque es acá en la traducción, viendo veréis, sería, ¿cierto? Esto blepantes es viendo, Ok, viendo. So, tú ves viendo. viendo, veréis. El, Sí, el blepantes es viendo y blepsete es veréis. oh, listo. Y el Ok. último, el de Idete, 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 sí, el percibir. sí, Percibiréis. Sí. sí. Ahí cómo trabaja el futuro con el sigma. Bueno, lo que pasa ahí es que está el me casi siempre es forma de subjuntivo del griego. Entonces lo que está pasando ahí es otra. Para el No, próximo, solo reviso en para el la cabeza próximo- porque yo encontré cuatro verbos futuros y yo solo vi uno. Y no me volví loco, no entendí. Ah, bueno. Ese, No, te voy a ese compartir es para el ya. segundo semestre. yo a propósito dejé como ustedes lo que saben, no saben todavía es que la forma del mandato en el griego de la segunda persona plural es la misma forma del presente de segunda persona plural. Entonces, en los ejercicios, dejé sin dejarles saber que es un mandato, porque al traducirlo creo que van a traducirlo igual. Yo no lo puse que es imperativo ni nada. Vamos a ver si después yo dije, lo cambié para el imperativo en español o lo dejé como activo. Tengo que chequear mi propia tarea. A ver, pero vamos a ver si ustedes cuando hagan la tarea o los ejercicios de la semana pasada, técnicamente ahora de la semana pasada, a ver si se dan cuenta de esto. Ok. ¿Alguna otra pregunta o duda? No, ya está claro, está claro. Clarísimo. hay que poner Sí, en práctica ahora. sí, lo que hay que aprenderse son los cuadros que usted que nos enseñó y por lo menos lo que es saber que el sigma va a ser lo que es la morfema del tiempo. Sí. Y la clave para reconocer lo que es el futuro de la voz media y lo que es la voz activa. Ok. ¿Otra pregunta o comentario? Si no, Hay que practicar, practicar. sí. Eso sí es lo más importante es, como dije, tratando lo más posible de leer en voz alta mientras que están haciendo esto, porque lo más que se oye, lo más que escriben, lo más de los 5 sentidos posible, lo que falta es saborear, pero leer, oír, escribir, pronunciar, esto ayuda mucho en ver cómo el idioma funciona. ¿Ok? Okay. Ok, entonces terminamos con oración y que tengan una buena semana. ¿Alguien quiere cerrar la clase? Sí, yo quiero orar. Ok, Vamos.
Vamos a darle gracias a Dios, a nuestro Padre, por todo lo que hemos aprendido. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos continúa ayudando a toda verdad. Danos entendimiento, Padre, y que este conocimiento que nos está dando nuestro profesor, el pastor Nathan, Padre, podamos ver en nosotros lo más nítido posible a Cristo en el Nuevo Testamento, Señor, desde el original que es el griego. Que tú bendigas a cada uno de los pastores, de los ministros, de los hermanos que estamos viendo la clase y que podamos nosotros, Señor, ser clarificados todos desde la mente de Cristo. Te lo pedimos, Señor. Necesitamos tu ayuda en todo este asunto. En el nombre de Cristo, Señor. Amén.